El área es una creación, es decir que, bueno, primero tuvimos otras experiencias a través del área de extensión. Nos permitieron entrar en diálogo con algunos referentes, con otras instituciones, empezar a conocer cómo lo hacían en otro lugar. Teníamos la oportunidad de hacer algo nuevo. Y nos dimos cuenta que quizás era importante poder plantear algunos ejes de trabajo que tengan que ver con poner el foco en otro lugar. Pensar el entrenamiento, pensar la investigación, pensar la creación. Y queremos formar un perfil de estudiante creativo, creador, poder pensarnos de manera territorial para desarrollar una propuesta que tenga presente cuál es nuestro contexto, digamos, cuáles son nuestras singularidades, quiénes son nuestros estudiantes, cómo es hacer danza en el sur del mundo. Y un poco desde ese lugar fue pensándose la oferta del área académica, digamos, lo que es hoy el profesorado en danza contemporánea. Hablar de danza contemporánea en términos teóricos es complejo porque primero tendríamos que desnaturalizar el término contemporáneo y no asociar el término contemporáneo con lo que pasa en el mismo momento ahora. Para un autor, por ejemplo, como Artur Danto, contemporáneo, implica un pluralismo estético, implica un acto de libertad que, acotándolo al término de danza, yo lo ubicaría en la época, digamos, ya posterior a los años 60, 1960, en donde de pronto se empiezan a correr todos los límites entre las artes y ya uno no puede decir claramente qué es lo que pertenece a la República de la Danza, por usar otro término técnico, y lo que está por fuera de ella. Por otro lado, también lo que se corre son los roles. De golpe un coreógrafo no es ya un coreógrafo, es casi un regisseur, un director, el autor de un concepto. Todo el concepto de obra ya entra en crisis. Así que la palabra contemporáneo estaría más relacionada con una idea que todo es posible. Sí, por ahí vamos, muchachos. Si el trabajo está conectado al deseo bien personal y cercano del artista, hay una comunicación muy fuerte que se da con el otro. Si viene un matemático y me empieza a contar fascinado del mundo de las matemáticas, yo me voy a fascinar. Me da la impresión de que sucede lo mismo con un público, ¿no? O sea, si el artista está fascinado de verdad por lo que está haciendo, eso va a generar fascinación en el público, va a generar empatía. Creo que la relación más fuerte con el otro es cuando eso que hacemos está cerca nuestro. Y a partir de ahí, tranquilo, ¿no? Girás por adentro, siempre por adentro se respira. Se define en el intento de definirla, que para mí nunca llega a una definición, esa es la idea, me parece que nunca abordamos a una especie de etiqueta conclusiva, o yo por lo menos no logro abordar. Es un territorio vacío, ¿no? donde uno va nombrando cosas y en la medida que las nombra las vuelve contemporáneas. Para mí la persona que levanta la mano y dice esto es danza contemporánea, eso tiene un valor de danza contemporánea. Por supuesto hay una historia de danza contemporánea que sí podríamos nosotros claramente definir cómo se llegó a la actualidad, y ahí sí hay escuelas europeas, americanas, referentes. Algunos artistas trabajan con una idea que tiene más que ver con el cuerpo como instrumento quiere decir, el cuerpo atravesado, o si querés, el cuerpo como mensajero de otra cosa. Otros que trabajan a partir del cuerpo como una máquina de significar, ¿no? En realidad no es mío el dicho, una extraña máquina de significar, lo dice Merleau-Ponty en realidad. Pero como si el cuerpo mismo ya tuviera un nudo de significación importante, y es eso lo que pretenden indagar. La otra cosa ahora para ella que estoy sintiendo es, yo puedo decir, me voy a mover por donde se me canta, o decir, voy a atender a qué curvas me toco y qué movimientos hace ella, y eso va a determinar el recorrido de mi mano. Porque es como un dúo, ¿vieron? Depende con qué curva me tope y qué movimiento haga ella, eso va a darme el recorrido de la mano. Si yo no atiendo a eso, es como que no me importa ni el movimiento que hace, ni la curva con la que estoy entrando en contacto. Cuando un cuerpo se está relacionando con un material, lo que ahí obstruye en general son
son los hábitos que hemos adquirido culturalmente. Entonces, estoy básicamente preguntándome, y creo que es algo muy de la danza también, porque la danza es muy de adquirir hábitos históricamente, el ballet. Lo que me estoy preguntando ahora es cómo atacar esos hábitos, cómo desaprender lo que aprendimes y qué pasa ahí. O sea, el miedo que da a desaprender algo, el miedo que da a soltar algo físicamente, la inseguridad, el cuerpo que es incierto, y cómo, digamos, nosotros que somos animales pensantes, cómo estamos aferrados a eso que sabemos, como si eso que sabemos nos diera la identidad, y cuando eso se mueve, cómo eso nos pone en jaque, y ahí yo encuentro que hay un elemento muy interesante. La danza es trabajar con el cuerpo, lo entiendo así. Para mí la danza es trabajar con el cuerpo, y en definitiva, si estoy pensando que mis prácticas son las que hacen que produzcan o son la materia, mi práctica, para que este sistema pueda sostenerse, y las prácticas de nosotros como comunidad, la pregunta es por las prácticas, más que nunca debería de ser un lugar a observar y a prestar atención, y la danza tendría que tener el foco puesto ahí, ¿no?, en nuestras prácticas. Preguntamos en principio nuestra relación, qué relación íbamos a establecer con la técnica, ¿verdad? Las escuelas de danza están como seriamente preocupadas por ese asunto, y a nosotros también nos interesa. Pero nos pareció que era pertinente, teniendo en cuenta que era una creación que se hace ahora en el siglo XXI, poder traer otros asuntos y acercarnos a la danza. Aquí de nuevo el asunto del entrenamiento, ¿no? ¿Cuáles son los cuerpos que nosotros estamos preparando? ¿Cuál es la idea de cuerpo entrenado que tenemos? ¿Cuál es nuestro vínculo con la investigación? ¿Qué relación hay entre el entrenamiento, la investigación y la creación? Un poco nos paramos en ese lugar para poder proponer este recorrido pedagógico y creativo. En el burpee lo que hacen a una pierna, el arranque van cambiando. ¡Va! Ahí el toque, metele velocidad. Ahí. Uno de los objetivos que tenemos, como de los ejes de trabajo que tenemos en Provocantes, tiene que ver con un reconocimiento teórico-técnico respecto del cuerpo, para poder llegar y estar en el cuerpo con una complejidad que nos permita comprender las capas que construyen nuestro cuerpo. A través de ese conocimiento del cuerpo, complejizar la propia obra, complejizar el tipo de entrenamientos que hacemos, complejizar la comprensión de cómo funciona nuestro cuerpo. Específicamente nosotros hacemos como un enfoque en cuestiones neurofisiológicas que nos interesa como elegir, ¿no? De esa complejidad del cuerpo, que es inabarcable, por suerte. Necesariamente creo que en un arte que tiene el cuerpo como centro hay muchísimas formas de pensarlo. Una es la instrumental, que es la que más o menos la que todo el mundo menciona cuando habla de Foucault y de la disciplina y no sé qué cosa. Pero en la danza, ya te digo, desde la academia para acá, está esa pregunta de cómo es esa máquina de significar, ¿sí? Entonces, no es algo personal que yo crea sobre el cuerpo, sino lo que me interesa justamente es toda esa movilidad que produce un cuerpo. No sé, un árbol a lunares. Che, esto no lo vi nunca. Dale, saca una foto, celular, ven foto. Lo que merece ser pintado. El entrenamiento del cuerpo logra un estado psicofísico muy interesante para la investigación artística. Por lo menos que no sea un límite para la creatividad, tener ese recurso presente, entrenado, presente en la carne para usarlo, no que sea un déficit en escena.
producir primero un estado antes que una forma, estados neurofisiológicos amplificados, ¿no? y de una percepción interna del cuerpo muy sensible. Eso quiere decir de alguna manera que lo micro, las informaciones micro estén muy integradas al propio cuerpo, para desde esa sensación que es más interna poder producir relaciones hacia el exterior, y en ese interior y exterior para mí se generan estados de mucha sensibilidad y de mucha potencia. Cuerpos que pueden tener explosividad, pueden tener precisión, pueden tener divague, primero experiencia, después forma. Una de las cosas pedagógicas que yo entendí es que yo puedo repetir los mismos movimientos, pero si mi relación con esos movimientos cambia, todo cambia, digamos, aunque la forma sea la misma. En ese sentido me parece que el hábito o lo que queda fijado es la relación, o sea, lo relacional. Me interesa mucho lo relacional. Me sirve para pensar mi propia práctica, para pensar cómo existe una manera de que el conocimiento se produzca en forma relacional. Y esa forma colaborativa en general produce relaciones transversales, como un estado de tráfico, ¿no? Estar traficando todo el tiempo información, redes de información que producen situaciones relacionales que generan nuevos conocimientos que no tienen un autor o autora, tienen algo más complejo que es una red de relaciones. Siempre hacer etimología de un término es complejo, pero grafía quiere decir escribir. Coreo en su origen es danza coral, danza de grupos, sería casi la escritura de la danza coral, pero en realidad eso ya pasó, ya no es más eso. Entonces, la coreografía lo que fue es una forma de ordenamiento de la danza, quiere decir, la danza sería la materia, la coreografía el ejercicio de disciplinamiento sobre la danza, entendido de esta forma. Hay otras maneras de entenderlo, pero esta me gusta porque aparte la idea de escritura también tiene que ver con la idea de disciplina, porque algo que se puede escribir es algo que se puede reproducir. Entonces, la posibilidad de una escritura, grafía, me da la posibilidad de ese academicismo que se está gestando, de que pueda ser llevado a otros lugares. Y de ahí partimos, quiere decir, llevado a otros lugares, quiere decir que puedo hacer una coreografía hecha en Alemania, se puede bailar por esa escritura en otros lugares, aunque sea ajena a su contexto. No es lo mismo que yo ponga el fondo negro, las cortinas negras, las bambalinas, las luces, a que salga a la calle y al lado del diariero me ponga a hacer algún tipo de cosa. Entonces, esto juega con esta idea de presencia o representación y de el hacer creer y el no hacer creer, sino hacer. Entonces, creo que la inclusión de otros espacios tiene que ver también con un avance sobre arte y vida, sobre un poco las propuestas de las vanguardias, ¿no? O sea, esta especie de mezcla de los cuerpos. Entonces, la inclusión de la calle o de cualquier otro espacio que no sea el espacio ilusionista renacentista también tiene que ver con una movida de época. Es un acto de libertad en un punto. Y es un acto también de contaminación. Contaminación en el buen sentido, en el sentido de no hay cuerpos especiales, sino hay cuerpos que hacen cosas. La cosa que sucede en Europa es lo del mercado. O sea, en Europa hay más mercado de danza contemporánea. Quiere decir, hay gente que compra danza contemporánea. Cuando hay mercado, también hay producción para el mercado. O sea, la gente quiere que sus obras sean compradas. Muchas están producidas para eso. Y ahí a mí me genera mucho conflicto, ¿no? Digo, me pregunto si realmente el artista quiere producir eso que está produciendo, ¿no? Como hay un montón de elementos que ya están dados, que yo conozco, que ya vi en otras obras, y que no me parecen originales, o sea, no me parecen cercanos a ese artista. Entonces me parece que en otros contextos, como por ejemplo acá,
más periféricos. Como no está el mercado, a veces encuentro que hay más cercanía del deseo del artista de producir lo que está produciendo. Creo que hay que romper un poco esa cuestión de que el mercado determine la producción de la obra. Entonces no importa la estética, no importa nada, porque ves a alguien que está produciendo algo que es único. Es una decisión y al mismo tiempo es un condicionamiento que todos padecemos también, ¿no? Es una posición que uno puede tomar, o ir al centro o quedarse en la periferia. Yo personalmente me quedo en la periferia. Alejado del centro tenés también muchas más posibilidades, ¿no? De experimentación. Cuando yo me empecé a formar, Estados Unidos tenía una referencia, Nueva York tenía una referencia como muy fuerte para nosotros, Europa ahora. No tanto ahora, pero hace 10 años marcaba la cancha de forma increíble, ¿no? Y además con toda la llegada de las posibilidades de compartir los videos, ¿no? Lo que es internet y todo el acceso. Prescindir de determinados recursos no significa la precariedad, ¿no? Sino que significa hacer lo que quiero con lo que tengo, que para mí es como una frase que se puede entender justamente desde la precariedad o se puede entender desde la potencia, ¿no? De decir, bueno, tengo esto y con esto voy a hacer lo que quiero, no lo que puedo, sino lo que quiero. Entonces, me parece que es como atreverse también uno a moverse en los lugares habituales. Simplemente puse la atención en donde yo vivo, en donde estoy, en mi comunidad, en mi familia, en mis hijos, ¿no? Con las personas que trabajo, cuando yo dirijo, cuando yo enseño, cuando tengo que venir y supuestamente soy una persona referente en la danza y vengo a trabajar con otros, ¿qué implica? ¿De dónde me paro? O sea, cómo yo encarno los lugares que también se reproducen estas lógicas. Entonces, cómo a partir de atender eso que somos hoy aquí nosotros, cómo concentrarnos en eso, cómo concentrarnos en esas singularidades, ¿no? Que este sistema ha tratado como de aplanar y dejar todos igualitos, todos con el, ¿no? Ahora cambiamos la iglesia de las plazas por la McDonald's, ¿no? O sea, en nuestro pueblo ha terminado pasando, está como sucediendo eso en Uruguay y me imagino que acá también, ¿no? Se empieza como la plaza se constituye por la catedral, por el cabildo y por el McDonald's. Es como, entonces, bueno, cómo empezar a buscar nuestras singularidades, cómo empezar a nombrarnos, a escribirnos, a observarnos, ¿no? A ver qué nos pasa, cómo nos sentimos, cómo nos enojamos, qué reproducimos, nosotros, ¿viste? Y siento que eso es algo que está por hacerse y que nos toca, así como esa simple mirada a decir, bueno, está todo bien con el sistema, está todo bien con las repúblicas, está todo bien con... Pero hay algo que soy yo y nosotros aquí, ¿no? Y eso es extremadamente único. Creo que lo primero que me planteo es un problema, como un problema. Me pongo en problemas, no sé, una pregunta, un problema, algo de lo que no sé más que de lo que sé, algo que
que quiero descifrar, algo que se me vuelve cada vez más misterioso. Cuanto más lo pienso, menos lo capturo. Y una de las cosas que me sigue siempre atrayendo, preguntando, es qué me mueve realmente a moverme, qué es lo que genera el movimiento, qué lo sostiene, de dónde surge. Y el movimiento nunca como una finalidad, tampoco me interesa eso, que el movimiento como un fin. Las generaciones que vienen tienen que padecer sentados 9 horas en el colegio, el cuerpo ausente cuando la psicomotricidad se construye desde el movimiento. Están dándole a los colegios privados la capacidad de decidir la pedagogía y sacan horas de poner el cuerpo para adelantar la alfabetización cuando es más importante la construcción del tiempo, del concepto de tiempo y de espacio se hace físicamente en la psiquis. Y adelantar los simbólicos va a haber más chicos disléxicos, más déficit de atención, porque falta cuerpo, falta propiocepción. La propiocepción es la sensación que le llega al cerebro del cuerpo. Eso va a faltar, va a haber mucho más problemas de aprendizaje. Con todo lo virtual ya no hay encuentro, el encuentro es virtual. Está bueno Internet, yo también lo uso, pero hay que poner el cuerpo para ir a tomar un café con un amigo. Y eso está bueno que esté. Si la idea del mucho público o poco público va unida a la idea de éxito o fracaso, estamos fritos, ¿sí? El arte no estaría donde está. El mayor o menor público depende de otras cosas, que nos preocupa por otras cosas. Entonces, yo pienso que acá hay una cuestión como de engaño y de pensar que no, yo quiero llegar a mucho público, pero en realidad el engaño sería, ¿por qué querés llegar a tanto público? Está muy bien, te viene mucha gente, fenómeno, pero ¿acaso no es otra la preocupación que tenés? O sea, ¿es el éxito? Es que la persona que te financia o los que te van a financiar o las críticas del diario o quien sea o quien te va a llevar a no sé dónde, necesitas eso. Si la preocupación es el mercado, entonces hablemos en esos términos. Entonces hay que hacer espectáculos que atraigan mucho público. ¿Cómo son los espectáculos que atraen mucho público? Los que el público no necesita ninguna clave especial para entenderlos. Porque si vos ponés, no sé, el lago de los cisnes, mal o bien todo el mundo no entiende lo que va a ver, o por lo menos va a ver la técnica. Pero creo que cuando vos hacés una experiencia nueva, lo sometés al otro, una experiencia distinta, de por sí el elemento sorpresa va a existir. El asunto del shock, la vanguardia y la idea del shock, ¿no? La idea de desautomatizar la percepción. Entonces, en la medida que vos trabajás sobre esa desautomatización de la percepción, y olvídate del mucho público. Hay público que tiene una cierta formación y otros que tienen otra formación, están los contextos culturales, de golpe algo que anda muy bien en un lugar, en otro lugar, con el mismo estatus de público no funciona. Estar coordinando este proyecto y trabajar con un equipo humano y profesional tan potente es como una gran experiencia de vida que es transformadora en todos los sentidos. Compartimos espacios de trabajo con otros que tienen otras maneras de hacer, otras maneras de pensar, y ese contacto, esa contaminación, creo que nos da una singularidad que nos enriquece un montón.
tengo una mirada amorosa acerca de nuestro trabajo, porque este es un proyecto que nos convoca profesional y humanamente de una manera sensible y también política. Queremos hacer danza desde el sur del mundo. Nos preguntamos cómo es hacer danza made in Patagonia, con los y las cuerpas que tenemos, un proyecto pensado para los estudiantes de aquí y hacia el mundo. Pero bueno, nos importa verdaderamente poder desarrollar una propuesta en esos términos. Yo me doy cuenta en estas instituciones que las personas son medios. O sea, son medios. Tú estás para resolver lo que yo necesito que tú resuelvas y tú estás para resolver lo que... Y entonces así estamos todos resolviendo y nunca sos un fin, nunca sos tú, nunca nos encontramos porque nos estamos encontrando tú y yo. O sea, siempre estamos porque hay algo para que hagamos, para resolver y funcional. Entonces, volver a hacer los fines nosotros, volver a encontrarnos entre los pasillos, volver a darnos cuenta que me importás lo que te pasa, que me importa quién es tu familia, que me importa quién es, ¿no? Como algo de volver como a... Ay, no sé. Me emociono.